Sí, Nokia es una de esas empresas viejas que existe desde el siglo pasado. Hacían botas, papel y un montón de cosas. Creo que cables incluso. Pero tranqui, no te voy a contar toda la historia desde 1865 porque no ma, qué hueva. Aquí estamos por los celulares, así que vamos a saltarnos toda esa clase de historia y vámonos a los 2000. Bueno, ok, está bien, una cosa rápida antes, en los 80s es cuando Nokia se metió a las telecomunicaciones con equipos especializados para redes y radiocomunicación. Nada muy interesante, pero fue clave para las primeras redes GSM en Europa. Y pues una cosa vino a la otra y lanzarían años después sus primeros teléfonos, esos famosos ladrillos. Te menciono rápido algunos dispositivos como el Movira Senator en 1982 y el Nokia Cityman en 1987, que fueron icónicos y parecían más walkie-talkies de uso militar que lo que hoy entendemos por celular. Ahora sí, arranquemos la historia con el Nokia 3310 en el año 2000. Mientras su principal competidor, Motorola, lanzaba ladrillos a los consumidores y Ericsson, antes de aliarse con Sony, apostaba por el elegante pero delicado T68. Nokia se adelantó y soltó al mercado ese monstruo indestructible. Fue un éxito total vendiendo unas 126 millones de unidades. El celular no era avanzado como sus competidores, pero sobrevivía a caídas, agua incluso y, según los memes de hoy en internet, explosiones nucleares. Pero Nokia no se conformó con ser resistente, quería ser el número uno en todo. En 2003 lanzaron el 1100, el celular más vendido de la historia, con nada menos que 250 millones de unidades. Nuevamente un celular simple y barato, pero confiable. Algo que caracterizaría a la marca, ya que mientras Samsung peleaba con el E700 y Siemens intentaba competir con el A65, porque sí, antes Siemens hacía unos celulares bien raros. Nokia dominaba los mercados emergentes con su fórmula perfecta de calidad-precio. Pero a ver, tampoco malinterpretemos. También tenían lujo e innovación. Poco después llegaron las series especializadas para cierto tipo de consumidores y sinceramente las más chidas. Aquí es donde Nokia mostró su verdadero poder para innovar. Obviamente tengo que hablarte de la mítica serie N, que era pura ambición en todo sentido. El N70 en 2005 tenía una cámara de 2 megapíxeles cuando la mayoría apenas traía de esas feas cámaras VGA. El N73, por ejemplo, grababa video en calidad de DVD. O bueno, así lo promocionaban, aunque realmente era un poco inferior. Pero siendo algo muy pro al final de cuentas. El N80 tenía Wi-Fi cuando nadie sabía qué era eso, a menos que estuviera familiarizado con el mundo de las PDAs. Sony Ericsson respondió a todo esto con el K750i, un teléfono cámara decente, pero Nokia ya estaba muy adelantado. Y ojo, para la época todos estos dispositivos eran de lo más avanzados y caros también, por así decirse, la gama alta de aquellos años. Como sabes, Nokia también quiso conquistar los videojuegos, o al menos las consolas portátiles. La plataforma N-Gage llegaría en 2003 como un híbrido entre consola portátil y teléfono, siendo dos modelos, el N-Gage original y después el N-Gage QD. El concepto sinceramente era brillante. Tenías juegos de calidad Game Boy Advance en tu celular, pero hay que decirlo, estaba muy adelantado para su época y el diseño era horrible. No es cierto, la verdad me encanta y quisiera uno. En el primer modelo tenías que desmontar la batería para cambiar juegos y ni hablar del teclado físico en cualquiera de los dos modelos, que era un dolor de cabeza. Nintendo dominaba el segmento con la Game Boy Advance y Nokia se topó con las limitaciones tecnológicas de la época. Además, nunca logró que los desarrolladores tomaran en serio la plataforma. Pero entonces llegó el N95 en 2007. Un dispositivo del que siempre hablo, pero es que, en serio, este teléfono era de otra época. Su hardware tenía doble deslizamiento, contaba con Wi-Fi, GPS, cámara de 5 megapíxeles con flash LED y lente Carl Zeiss, cámara para videollamadas, navegador web HTML, juegos del N-Gage, salida de video a TV, sistema operativo Symbian, en fin, era un maldito monstruo. Sus competidores ya eran de lo más top en smartphones tipo BlackBerry, que tenía el Curve y el Pearl. Palm seguía con el Treo, que parecía sacado de 1999. Sony
Ericsson tenía el W960 o el K850, HTC era menos conocido, pero igual tenía sus teléfonos avanzados con Windows Mobile. Incluso Samsung lanzó el G800 como competencia directa al N95. Pero seamos honestos, Nokia estaba viviendo prácticamente en el futuro, y los Communicator eran otro símbolo de orgullo para la compañía, algo que impresionaba a cualquiera. El 9210 o el 9500, estos eran los verdaderos precursores del smartphone llevados al ámbito profesional. Con su pantalla grande desplegable, teclado QWERTY completo, conectividad avanzada, sistema operativo Symbian y un montón de funciones que solo un ejecutivo de la época podía sacarle provecho. La serie E también era puro profesionalismo. De hecho, el E90 Communicator fue la fusión perfecta de ambas líneas. El diseño de los Communicator con todas las prestaciones de la serie E, que eran dispositivos más compactos, pero igual de profesionales y elegantes. El E71, por ejemplo, era tan elegante que seguramente los CEOs lo presumían en juntas. O el E72, que tenía trackpad óptico antes que nadie pensara en esa tecnología. BlackBerry dominaba las corporaciones con el Bold y el Curve, pero Nokia no se quedaba atrás en este segmento. En general, su catálogo era tan intenso y completo que sinceramente me deja pensando. Tenían para todo tipo de persona. Por ejemplo, entendían que no todos querían una computadora. Algunos solo querían música. La icónica serie Express Music nació en 2006 con el Nokia 3250, como respuesta a la locura que habían causado Sony Ericsson un año antes con el Walkman W800C. A ver, todo esto era puro marketing, claramente, pero la verdad es que estas dos series son de las cosas más icónicas y geniales que recordamos de los 2000. El 5300 en 2006 tenía botones dedicados para música, audífonos de calidad y, como no, su diseño slide fue un icono de Nokia por aquellos años. El 5310 destacaba por ser tan delgado que parecía un iPod, y el 5610 tenía altavoces estéreo que sonaban mejor que muchos radios portátiles. Sony Ericsson contraatacó modelo tras modelo con la serie Walkman, ganándose a los amantes de la música más exigentes. Pero Nokia ya había conquistado a toda una generación de jóvenes que querían llevar su música a todos lados en dispositivos más accesibles y duraderos, no como los frágiles y carísimos Walkman. Algo que no puedo pasar mencionar es cuando Nokia se volvió loco con los diseños experimentales. El 7280 parecía un lápiz labial, el 7600 tenía forma de hoja, el 7380 tenía un espejo frontal, además de su peculiar diseño, o el Nokia 3650 con esa extraña distribución de teclado. En serio, hay tantos modelos extraños que te podría mencionar, pero si lo hago, el video jamás terminaría y pues tampoco va al caso. Solo que era una época cuando las marcas no le tenían miedo a sacar este tipo de dispositivos con diseños nada convencionales. Ya hablando después de los 2010, llegaría la famosa serie C, enfocada en conectividad social y, claro, apuntando a la gama media. El icónico C3 tenía teclado QWERTY en formato compacto y conectividad Wi-Fi. El C6 corría Symbian con una interfaz táctil y otros como el C7 eran prácticamente un smartphone haciéndose pasar por Future Phones. Samsung respondía con dispositivos como el Corby y LG con el Cookie, pero Nokia sabía y entendía mejor las necesidades de conectividad de aquella generación Facebook, por así llamarla. Los números no mentían. Nokia tenía el 40% del mercado mundial, generaba $4,000 millones en ganancias anuales y la frase "conectamos personas" no era solo un eslogan, era su realidad. Se dice que vendían 1.4 millones de teléfonos por día, solo que había un pequeño detalle, un problema que Nokia se negaba a ver y les costaría caro. Su principal sistema operativo, Symbian, era un monstruo técnico en su tiempo. Multitarea real cuando Windows Mobile apenas podía abrir 2 aplicaciones, personalización extrema cuando BlackBerry te daba 3 fondos de pantalla, pero programar para Symbian era una pesadilla. Los desarrolladores lo odiaban y con razón, pues Symbian usaba un C++ modificado lleno de reglas extrañas y complejas, que no vienen al caso mencionarlas porque son cosas muy técnicas, pero créeme que estaba bien pinche complicado. Se dice que era tan rígido que si no seguías exactamente su ciclo de eventos, tu aplicación crasheaba el teléfono. Y para rematar, cada serie de Nokia tenía su propia variante del sistema. Un Communicator, un N95 o un E71 podían comportarse distinto, aunque corrieran técnicamente
Symbian, así que tu aplicación funcionaba de maravilla en uno y explotaba en otros. Justo eso fue el punto más débil de Symbian, la fragmentación. Nokia usaba desde Symbian Serie 60 con sus ediciones primera, segunda, tercera y quinta, en los que Minicator usaba Series 80, así como el experimento táctil de Symbian Series 90, y más tarde las versiones modernas llamadas Symbian 1, Symbian 3, ANA y Bell. Cada una tenía APIs distintas, interfaces distintas y limitaciones distintas. Encima, la gama Series 40 también convivía con todo eso, pero sin ser realmente Symbian, sino un sistema propio de Nokia, lo que añadía otra capa de incompatibilidades para los desarrolladores. Y si cruzabas a otras marcas con Symbian U y Q, peor. Todo era un problema de compatibilidades. Pero eso ya lo expliqué mucho mejor en un video que hice especialmente de Symbian, por si lo quieres ver. Además, el kit de desarrollo costaba miles de dólares. Los desarrolladores independientes simplemente no podían permitirse entrar al ecosistema Symbian, al menos no en sus inicios. Y en cuanto a la experiencia del consumidor final, la interfaz de usuario era otro desastre. Symbian fue diseñado en los 90 para PDAs y minicomputadoras, con teclados físicos. Todo ese viejo modo de usar botones para navegar en menús, submenús, submenús, todo era navegación con teclas direccionales, y cuando llegaron las pantallas táctiles, Nokia intentó parchar Symbian para que funcionara con toques, pero simplemente no ajustaba a la perfección. Se sentía raro y viejo, asunto que Symbian ANA y Bell intentarían contrarrestar, pero llegaron muy tarde, aunque ya nos estaríamos adelantando a la historia. Mejor antes hablemos del tema de que no había App Store centralizada. Cada desarrollador tenía que distribuir sus aplicaciones por su cuenta como pudiera. Los usuarios descargaban archivos .sys o .sysx de sitios web dudosos, o los típicos archivos Java to Microedition, los .jar o .jat, porque sí, Symbian era compatible con estas aplicaciones. Esa era su fortaleza, pero no había reviews ni había forma de saber si una aplicación era legítima o malware. Nokia intentó solucionar esto con Download en 2003, después con la Ovi Store en 2009, pero siendo honestos, Download era básicamente un catálogo web sin funcionalidad real de tienda. Ovi Store llegó 2 años después de la App Store de Apple, cargaba lentísimo y, lo peor de todo, tenía un catálogo bastante limitado. Nokia estaba al tanto de todo esto, pero la compañía había invertido demasiado en el desarrollo de su propio Symbian como para cambiarlo y, no sé, probar aunque sea un solo dispositivo con Android. Y no, nunca lo hicieron públicamente, porque sí se habla de que llegaron a desarrollar prototipos funcionales con Android, pero públicamente para ellos el sistema era más una amenaza que una oportunidad. Ya sabes, su arrogancia y orgullo los arrastró a una falta de liderazgo y decisiones tardías. Porque sí, hay que dejar bien en claro que Nokia nunca dejó de innovar. Entre 2003 y 2009 innovó más que cualquier otra compañía en su sector, solo que su identidad corporativa estaba atada a Symbian. Pero internamente sí tenían el plan B de usar Android en sus smartphones, según revelaciones de ex empleados. Solo que no quiero spoilearte qué pasó. Primero tenemos que hablar de un hecho histórico en el mundo de la tecnología. Pero antes de continuar, es momento de platicarte sobre un evento que justo comienza esta semana y te va a interesar. Como sabes, AliExpress siempre tiene una locura de productos y descuentos, pero del 16 al 21 de diciembre, por la temporada de Reyes Magos, es cuando todo se va al extremo. Yo esta vez necesitaba comprar algunos regalos para las fiestas, así que aproveché. Mira, yo por ejemplo encontré este gamepad de la marca GameSir para Xbox, que normalmente está más caro y aquí me salió en 757 pesos. Pero lo mejor no es eso, sino que con Letyshops pude tener una buena parte de mi dinero de vuelta. Y ahora que están las ofertas de los Reyes Magos, además de los descuentos de AliExpress, Letyshops te va a devolver parte del dinero con su cashback caliente, que puede subir hasta el 50%. Y además te da boletos para participar en la galaxia del cashback, un sorteo con premios de un total de hasta 320,000 pesos. Y participar es muy sencillo. Si haces una compra de 400 pesos, automáticamente obtienes boletos para el sorteo, además del cashback. Así que cuantas más compras hagas, más boletos recibes y más oportunidades tienes de ganar, lógicamente. Y es muy fácil. Te registras entrando a Letyshops desde mi enlace, seleccionas AliExpress, activas el cashback y compras normalmente.
En unos días verás tu cashback acreditado y, muy importante, tus boletos en la cuenta. Así que ya sabes, el evento de Reyes pasa una vez al año y mientras otros solo aprovechan los descuentos, tú puedes conseguir mucho más: cashback, boletos y la oportunidad de ganar premios. Yo lo recomiendo porque realmente funciona y es una forma inteligente de aprovechar la venta más grande del año. Así que ya sabes, utiliza el enlace que te dejo en la descripción del video y regístrate para ganar más por las cosas que de por sí ya ibas a comprar. Ahora sí, continuamos. El 9 de enero de 2007, Steve Jobs presenta el iPhone, pero en Nokia nadie se preocupó. ¿Por qué habrían de hacerlo? Apple era una compañía de computadoras que había hecho un reproductor de música exitoso. Nokia vendía 1.4 millones de teléfonos por día, tenían 40% del mercado mundial, habían vendido más de 1.000 millones de dispositivos. Apple nunca había hecho un teléfono, por eso en Nokia se lo tomaron con calma. Pero por dentro había presentaciones admitiendo que la interfaz del iPhone era la mayor amenaza que habían visto. Predijeron que Apple capturaría apenas 0.6% del mercado en 2007 y un 1.1% en 2008. Proyectaron incluso ventas de 6.5 millones de unidades en 2007 y 14 millones en 2008, números que consideraban insignificantes comparados con sus propias ventas anuales de más de 400 millones de dispositivos. La compañía había identificado correctamente el factor cool del touchscreen puro, pero lo descartaron como una moda pasajera. Creían que los consumidores siempre preferirían la precisión de botones físicos sobre la, entre comillas, imprecisión de una pantalla táctil. Bueno, estaban completamente ciegos al cambio en todo sentido que representaba el iPhone. Como sabes, era un dispositivo diseñado desde cero para internet, aplicaciones y contenido multimedia en un solo dispositivo elegante. Un smartphone, pues, tal y como lo conocemos hoy. Pero Nokia seguía pensando en términos de future phones. Nuestro N95 tiene más megapíxeles, nuestro N82 tiene mejor flash, nuestro N96 tiene más memoria. Y sí, tenían completa razón, solo que no entendían que Apple no estaba compitiendo en specs, sino en la experiencia completa. Cosa que, bueno, ironías de la vida, actualmente vemos mal que las compañías se enfoquen únicamente en vender experiencias y no specs. El iPhone vendió 1.39 millones de unidades en 2007, menos de lo que Nokia había predicho, pero suficiente para causar literalmente un terremoto en la industria. En 2008, Apple vendió 11.6 millones de iPhones. Los números de Nokia habían sido muy acertados, pero el impacto fue devastador. Ahí sí no le calcularon. Porque cada iPhone que se vendía no era solo una unidad perdida para Nokia, era un usuario que descubría una forma completamente nueva de interactuar con un celular, alguien que nunca volvería a conformarse con un Nokia corriendo Symbian, o alguien que aspiraría a tener uno de esos preciados iPhones porque era lo más cool del momento. Nokia estaba aterrado, pero internamente nadie se atrevía a decirlo. Los directivos gritaban y cualquiera que mencionara que Symbian ya no daba para más era marcado como un inútil. Digamos que vivían en una burbuja creyendo que ellos seguían siendo el prota, mientras los números proyectaban una tormenta. En el tercer trimestre de 2008, Nokia reportó una caída del 30% en ganancias y una disminución del 3.1% en ventas. En el mismo periodo, las ventas del iPhone aumentaron 327.5%. El naciente mercado de smartphones creció 24% entre 2008 y 2009. Pasó de unos 139.3 millones a 172.4 millones de smartphones vendidos. Pero Nokia no formó parte de ese crecimiento. Al contrario, su participación en smartphones cayó del 52.4% a un 46.9%. Por otro lado, el iPhone saltó del 8.2% al 14.4%. Y Android, que apenas existía en 2008 con 0.5%, llegó a cubrir un 3.9% en un solo año. Y sí, Nokia seguía vendiendo más smartphones que Apple, pero habían perdido el momentum. Para 2009, finalmente entendieron la magnitud del problema. Symbian estaba muriendo. Los desarrolladores habían migrado masivamente a iOS, entonces Nokia hizo lo impensable. En 2010, liberó Symbian como código abierto a través de la Symbian Foundation. Era su último intento desesperado de salvar la plataforma. Si no podían competir solos, tal vez la comunidad global de desarrolladores podría revivir Symbian. No funcionó. Los desarrolladores no querían arreglar Symbian ni saber nada de él, solo querían abandonarlo. Paralelamente, Nokia había estado desarrollando un sistema operativo junto a Intel bien interesante llamado MeeGo, completamente nuevo y moderno, diseñado para touchscreens y aplicaciones de la nueva era smartphone, siendo que en junio de 2011, Nokia lanza el N9 con MeeGo,
Era hermoso en verdad, una interfaz táctil fluida y un diseño muy elegante. Las reviews fueron extraordinarias porque era básicamente todo lo que Symbian nunca pudo ser, pero llegó 4 años tarde. Para 2011, iOS y Android habían establecido ecosistemas masivos y los desarrolladores, los usuarios, las operadoras, las marcas, todos habían tomado sus decisiones. MeeGo era técnicamente superior a muchos aspectos de iOS y Android, pero eso ya no importaba. Y sí, ya sé que muchos me van a decir, pero John, ¿por qué no mencionaste a Maemo, otro sistema operativo de Nokia basado en Linux? Y sí, la verdad, tuvo un poquito, pero así un poquito de relevancia desde su lanzamiento en 2005. Y Nokia lo abandonó porque nunca se atrevió a apostar de verdad por él. Y no hacía falta, dominaban todo con Symbian, así que bueno, ahí va otro. Ahora tenemos que hablar del villano de la historia, Stephen Elop, un tipo que básicamente se encargaba de todo lo relacionado al Office de Microsoft y nunca había liderado algo relacionado a celulares, pues había llegado como CEO en septiembre de 2010, ya que Nokia había echado a su CEO anterior básicamente culpándolo de todo el fracaso y las decisiones como tal de Nokia. Pero, pobres tontos, Elop no llegó como un salvador, sino como un peón de Microsoft para apoderarse de Nokia. En febrero de 2011, este señor envió su famoso Burning Platform Memo a todos los empleados, declarando entre varias cosas a Symbian oficialmente muerto y anunció la alianza estratégica con Microsoft para Windows Phone. El N9 sería el único dispositivo MeeGo que Nokia lanzaría comercialmente y abandonando o congelando indefinidamente lo que podrían haber sido esos prototipos internos de un Nokia con Android. Aunque curiosamente, años después, tras que Microsoft comprara la división móvil de Nokia, apareció Nokia X, la serie Android basada en AOSP. Esta línea ya no representaba la Nokia clásica de antes, sino una estrategia de bajo costo bajo una nueva administración. Pero bueno, regresando, en febrero de 2012, Nokia lanza su último dispositivo Symbian, el 808 PureView, con capacidades de fotografía tan avanzadas que no se veían en otros smartphones como hasta 2015. Era el Symbian más avanzado jamás creado y nadie lo quería. Las cifras finales fueron brutales. Nokia cayó del 40% del mercado global a menos del 5% en solo 5 años. Triste y estúpidamente, la compañía que había definido la telefonía móvil se había vuelto irrelevante en la era que ellos mismos habían ayudado a crear. Y claro, la historia no termina aquí. Lumia sería la nueva apuesta, el mesías de Nokia que prometía salvarlos del desastre que ellos mismos habían provocado. Pero lo que venía después no era una redención, era un sacrificio de lo que habían construido en la era dorada. Adiós Series N, Series E, adiós a los Communicator, adiós a Express Music. Ahora eran solo recuerdos que Nokia quería borrar de su memoria como si fueran errores del pasado. Lo único que quedó fue una guerra que Nokia no pidió y el último intento desesperado por salvar una grandeza que simplemente ya no existía en el mundo.